Sí, la conversación continúa ahora con Ramón Tejada Holguín, como siempre, los miércoles aquí, para arrojar luz sobre todos estos temas que están, bueno, terminó la convención del PRM, su primera convención, aunque ellos dicen que era la 30 y no sé cuánto, porque ellos ven como una continuidad, ellos ven una continuidad del PRD al PRM, pero realmente es su primera convención y bueno, se define un panorama. Lo que queda sobre el tapete todavía es la discusión sobre el tema de la repostulación del presidente Danilo Medina, de si debemos modificar la Constitución para dar paso al modelo americano del que hemos hablado, de los 8 años o de la posibilidad del segundo periodo y nunca más. Pero indudablemente que en la discusión del tema hay mucha formalidad y poca de ir al fondo del asunto. Es la impresión que uno tiene, y de centrar la discusión como en dos personas, fulano y sutano, que se quieren como adueñar del espacio. Hay algo mucho más allá de esto, Ramón Tejada Holguín. Sí, mira, yo creo que precisamente el debate político en este plano, paradójicamente siendo un tema que tanto se ha debatido, se ha, por un lado, vamos a decir, degradado, y por otro lado, se ha ido por la tangente. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te fijas, hay fuerzas políticas y dirigentes y líderes políticos que han querido enfocar que lo que se está debatiendo es si un presidente se reelige, un presidente que dijo determinada cosa, que dijo aquello, que dijo lo otro. Y otros dicen, bueno, pero fulano Perencejo dijo, Sutanejo dijo, anterior Perencejito dijo. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que ha sido la trayectoria del liderazgo político completo en República Dominicana, vamos a encontrar declaraciones en uno y otro sentido. Sí, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, toda la vida ha sido partidario, o había sido partidario del modelo estadounidense. Claro. De repente, en una de las últimas declaraciones que lo he visto, ya no es del estadounidense, sino del brasileño, el que sean 2 consecutivos, reposa el siguiente y puede regresar posteriormente. El presidente Danilo Medina en más de una ocasión, por ejemplo, había dicho, los presidentes ganan o pierden los procesos reeleccionistas, y se opuso a una reelección en específico, cosa legítima. ¿No? Entonces, el problema no es estar buscando declaraciones. Se oponía a una tercera reelección. A una tercera reelección. Porque realmente a lo que él se ponía específico y en un contexto. Exacto. Porque entonces, no podemos tampoco sacar todo esto de fuera de contexto. Claro. Pero en el fondo, eso no es lo que se está debatiendo. En realidad, en el fondo, el debate sustancial y profundo del tema de la reelección son 2 debates. Un primer debate, que es de un mecanismo constitucional, que ha sido siempre el que la sociedad dominicana ha deseado, el 2 periodos consecutivos y después nunca más. Lo dijo en el 96, cuando hubo un diálogo nacional organizado precisamente, el 97 fue, el gobierno 96-2000, organizado por el propio Leonel Fernández, en donde tuvo una participación destacada en esa consulta popular, Carlos Dore y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica. Lo dijo ahí. ¿Cuál es el modelo que usted quiere? El modelo de 2 veces y jamás. 2 gobiernos. Lo dijo en el 2007, de una consulta nacional organizada en el 2006. Lo dice cada vez que se le consulta a través de los mecanismos que sean, desde encuestas, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es, el debate sobre reelección debe enfocarse en ese reclamo de la sociedad, que ha dicho en más de una ocasión que la herramienta y el mecanismo que desea es este. Entonces es el primer debate importante que habría que sostener. Y vamos a ser sinceros, ¿usted quiere ir de espalda a la sociedad dominicana? Amén. Defienda su punto y diga por qué defiende su punto. Con una agravante tiene todo esto. Uno ve posiciones, mira, si he estado analizando diversas posiciones de diversos analistas, estudiosos, diputados, y oigo discursos como el siguiente. Yo creo que el mejor es ese sistema,
pero no podemos modificarla ahora. O sea, explícame. ¿Tú crees que es lo mejor? Ahora se está debatiendo, hay una posibilidad de cambiarlo, pero tú crees que no se debe hacer ahora. El argumento para beneficiar a una persona, perfecto, cuando sea que se modifique, va a beneficiar a alguien. Si tú lo modificas dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, quien esté ahí de presidente se va a ver beneficiado. Entonces, ese tampoco es un argumento válido. El tema es qué tipo de mecanismo que controle la reelección nosotros queremos. Y la sociedad ha dicho, queremos que haya la posibilidad de una repostulación. Vamos a ubicar el debate en ese aspecto que es donde está. Pero viene el otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto realmente en debate en este tema de la reelección? No es si fulano dijo o si Perencejo dijo, son modelos políticos de gobierno. Es decir, la pregunta que se está haciendo no es de que, bueno, pero va a beneficiar a Danilo. No, vamos a hablar claro. ¿Por qué este debate viene en este momento? ¿Este debate lo puso el gobierno? No. ¿Lo puso Danilo Medina? No. ¿Lo puso el Partido de la Liberación Dominicana? No. Este debate lo pusieron quienes viven midiendo las opiniones de las personas de la República Dominicana. Lo pusieron las encuestas, la Galo, la Penanchón, que comenzaron a preguntar, recordémoslo, qué opinaba sobre la reelección, si cree que se debe modificar, y en todo eso aparecía 75% que quería que hubiera reelección, 80% que hubiera reelección. Hay que recordar, Holguín, que en las primeras encuestas que se hicieron poco después del presidente Danilo Medina llegar a la presidencia, no incluían al presidente cuando medían opiniones. Exactamente. Y hubo una confesión de esas encuestas, de esa encuestadora, que creo que era la Galo, que dijo, bueno, nosotros no hemos introducido la variable, pero nos la han introducido. Correcto. Yo recuerdo precisamente, no sé si fue la primera o segunda que realizó Gallup para este inicio de este periodo gubernamental, en donde hizo la pregunta y la gente espontáneamente, sin que estuviera entre los medidos, decía Danilo Medina. Y encontró un porcentaje altísimo. Entonces, ese es otro punto que hay que tener. El debate no lo inician los políticos, no lo inician los partidos. El debate se lo impone la sociedad dominicana, diciendo, espérense. Entonces, un debate así, pero ¿por qué lo hace la sociedad dominicana? Es muy sencillo. Porque hay un modelo, una forma de gobierno, un estilo de diseño y de ejecución de políticas públicas que lo entiende mejor que otro, y ese es el otro punto en debate. El tema reelección es un debate en modelo de gobierno. Continuidad. Continuidad de modelos de gobierno. De modelos de gobierno que no gustaron los anteriores. Claro. Y de repente dicen, este es el modelo, y lo quieren premiar. Ahora, yo destaco en esa misma perspectiva la naturaleza política del debate. Primero descarto el debate constitucionalista, porque la Constitución, que está vigente ciertamente, establece el mecanismo y la posibilidad de cualquier modificación. Claro, si usted a eso le llama manoseo. La Constitución no tiene o tiene un mecanismo para ser modificada. Exactamente, lo contiene. Por lo tanto, el debate no es entre los abogados, no es entre el que quiera hacer interpretaciones. No, la Constitución está ahí. Lo puede violar. La Constitución asume que ella es modificable. Que es modificable. Entonces, ¿por cuál es el pecado? Totalmente constitucional. Claro, por la naturaleza política también de las constituciones. No. Es que las constituciones son pactos, son acuerdos. Igual que otros muchos pactos. Esta es la Carta Magna y nos involucra a todos, correcto. Pero su naturaleza es política, tiene que... ¿Por qué a Juan Bosch la Constitución del 63 era la que le molestaba a los sectores oligárquicos? Porque el modelo político de esa Constitución le molestaba a los sectores oligárquicos e incluso al Departamento de Estado, digamos. Y viene Balaguer en el 66 y instaura su propia Constitución. Por la naturaleza política del debate. Ahora, ¿qué define el debate en una democracia? Ciertamente que no se usen los recursos del Estado, que no se atropellen los derechos de nadie, que se garantice la libertad de organización, de expresión y de participación de la gente, y finalmente establecida democráticamente una relación entre mayoría y minoría
Eso es lo que es consenso. El consenso no está al margen de ese ejercicio hegemónico, de ese ejercicio de negociación entre los distintos sectores políticos, sociales y económicos de un país que acuerdan algo. Llámesele la Constitución del 10 o la Constitución de Leonel, porque a todo esto está la Constitución de Leonel. Ese es el tercer aspecto que sea. O sea, el primer aspecto, como dijimos, es, hay un debate ficticio, que es como si fulano dijo y Perencejo dijo, por el que no llegaremos a ningún lado. Claro. Sí, el debate constitucional es un debate que tiene que ver con un mecanismo que la gente ha dicho que es el que prefiere y sobre el que no se le ha dado respuesta. Y lo ha dicho en más de una ocasión. El debate actual viene no de los políticos, no de los partidos, sino de la propia gente que estaba midiendo las encuestas, que estaba midiendo lo que opinaba la gente y decía, oye, aquí hay un problema, la gente está queriendo que haya continuidad. Ahí venía el tercer aspecto que señalaba, el debate desde ese punto de vista. Entonces es un debate sobre modelo de gobierno, sobre forma de gobierno. Y el cuarto punto tú lo acabas de poner, que es importantísimo. ¿Qué es una constitución? Una constitución es la expresión de lo que nosotros podemos decir, es las reglas del juego que vamos a establecer para vivir en común. Una constitución no es más que algo que se supone que nos obliga a todos a vivir de alguna manera y a tener algunas reglas para que la sociedad pueda funcionar como una comunidad en específico. Una constitución pensada así, se supone entonces que su contenido es de consenso. Real y efectivamente, la Constitución del 2010 es una constitución de consenso. En ese aspecto no. En muchos aspectos sí. Exacto. Se hicieron las famosas consultas populares, consultas municipales, hubo discusión, etcétera. Pero en ese aspecto... Los derechos fundamentales, no hay discusión. No hay discusión, pero en ese aspecto sí hubo discusión. Claro. Fue tan un aspecto que hubo discusión que al final quedó sellado entre un pacto en el cual el presidente de turno, dicho sea de paso, se beneficiaba. Claro. Se beneficiaba porque de no existir ese pacto no habría podido regresar y hoy está como presidente. Ese beneficio. No, y además beneficiaba, entre comillas, al líder de la oposición, en aquel entonces Miguel Vargas. Entonces Miguel Vargas al final amoló cuchillo para su garganta, como dicen, sí, pero, porque beneficiaba también a su contrincante, claro, Hipólito Mejía. Pero lo que te quiero decir es, entonces no es cierto que esa Constitución logró un consenso sobre un tema que es tan sensible para la sociedad dominicana. Claro. Y aquí venimos con el otro punto que yo creo que es necesario destacar, que hay que tener claro. ¿Por qué se modifican tanto las constituciones en ese aspecto y en eso? Porque no se respeta el consenso de la gente, porque no se respeta lo que la gente quiere. Y a fin de cuentas cada vez vamos a estar en lo mismo y cada vez se van a montar en ese elemento para el cambio constitucional. Porque la gente puede no querer algo. Sí, pero mira, hay que distinguir además, lo digo yo porque yo he participado como opositor a diversas reelecciones y voy a seguir participando, pero tengo derecho a apoyar alguna. Porque el problema de por qué uno apoya o no una reelección no es la reelección per se, es el problema de quién se reelige, de qué política se quiere reelegir, de cuáles son los hechos que esa persona y del cómo. Entonces, oye, que un presidente quiera reelegirse y además lo haga convenciendo a su partido para que convenza a sus legisladores y convenciendo a la gente, eso es legítimo. Totalmente. Esto es legítimo. Pero hay un dato que creo que debemos recuperar a propósito de que PRM acaba de definir su boleta electoral y darle el triunfo a Luis Abinader. Se descarta, por lo tanto, la posibilidad de la reelección de Hipólito Mejía. Claro. Porque de lo que se trataba era de eso. Sí, sí. No, o sea, lo que está molestando realmente a ciertos sectores es la reelección de Danilo. No molestaba la reelección de Leonel. Ni la de Hipólito Mejía, sí, que queda descartado. Por lo tanto, ahora lo que estamos pasando a discutir es si es necesario, es posible. Ahí es donde yo voy. Si usted se opone a la reelección de Danilo, dígalo con sinceridad, pero no me quiera vender a mí que usted se está oponiendo a la reelección de Danilo por principios abstractos, porque no es así. No hay ningún principio. Estamos apoyando o oponiéndonos a un modelo político. Y la pregunta es esa, y es la pregunta que hay que hacerle a la gente. Exacto.
¿Usted apoya o no apoya esta forma de gobierno? ¿Usted apoya o no apoya esta política pública? ¿Usted apoya o no apoya lo que se hace? ¿Usted quiere que continúe? ¿No quiere que continúe? Ahora, en ese sentido, la oposición creo que es más sincera que la resistencia interna a ese proyecto de gobierno y de política. ¿Por qué? Porque la oposición es que vamos a sacar el PLD del gobierno. Sí, es que esto no es un problema de si Danilo es bueno o malo, no es que nosotros queremos sacar el PLD del gobierno y listo. Pero ahora hay un nuevo teórico filósofo del antirreeleccionismo, cuando han practicado sistemáticamente y lo seguirán haciendo. Y lo siguen practicando. Y lo siguen practicando esa idea de que tenemos que casarnos con un solo modelo, con un solo líder, con una sola forma de gobernar. Se nos agotó el tiempo. Gracias, tocayo Tejada Holguín, por estar aquí con nosotros. Ese señor es implacable, ese gordito es implacable. Así que, nada, les invitamos a continuar la conversación ahora con la cita cultural, porque ahí se habla muy bien de cultura y se disfruta. Y Ecomundo, Ramón, Ecomundo. Y Ecomundo, que viene Lucas Vicen a hablar sobre economía, sobre geopolítica, etcétera. Espérelo ahí, que él viene ya.